Bueno, vamos a... La semana pasada habíamos visto planificación del procesador, ¿no? Básicamente vimos los tipos de planificación básicos para justamente ver cómo funciona el scheduler, ¿no? Cómo el scheduler, a través de algunos de estos algoritmos de planificación, selecciona el siguiente proceso a ejecutar. Entonces vimos el algoritmo FIFO, que los toma en orden de llegada, para hacer la planificación, el algoritmo el más corto primero, habíamos dicho, como que se suele traducir en español así, o SJF, que lo que hace es poner en ejecución de todos los trabajos posibles, de todos los procesos posibles, al más corto. El nombre de el más corto primero, o el trabajo, el shortest job first, se refiere a jobs o a trabajos, porque en su momento, en lugar de hablar de procesos, que es un de estos términos para referirse a programas en ejecución, es medio de los más modernos, si se quiere. Antes se llamaban tareas en los sistemas interactivos, y anteriormente a eso se llamaban jobs o trabajos en los sistemas no interactivos. Como la computación nació en forma no interactiva, o sea, para ejecutar procesos batch, a esos procesos batch se los armaba dentro de lo que se llamaba un job, un trabajo. Así que, como dijimos en algún momento, el término job, tarea o proceso lo usamos como de forma intercambiable, pero el SJF, la J se refiere a job, ese nombre viene dado por la antigüedad que tiene el algoritmo, que de alguna manera está asociado a la época de la computación no interactiva, la computación batch. Después vimos otro algoritmo que se parece muchísimo al SJF, pero que tiene presente cuál es el tiempo remanente que le queda al proceso que estaba en ejecución. Si un proceso que estaba en ejecución le falta n unidades de tiempo, y de golpe es interrumpido, y un proceso que estaba, por ejemplo, en estado de waiting pasa a listos y requiere n menos algo, o promete n menos algo de tiempo de ráfaga siguiente, si fuera por tiempo remanente, entraría el proceso, ¿no? El nuevo proceso. Podría desplazar al proceso que está en ejecución. O sea, autoría como una prioridad que desalojaría el proceso que está en ejecución para poner al nuevo que tiene un valor de predicción menor, siempre y cuando teniendo en cuenta el tiempo remanente del proceso que está ejecutando. Después vimos el algoritmo basado en prioridades, que básicamente se le asigna un número al proceso para ejecutar, y creo que no mencionamos el algoritmo de planificación basado en prioridades, pero con prioridades dinámicas, ¿sí? Creo que hablamos solamente de prioridades estáticas, como que un proceso arranca con una prioridad, cuando lo selecciona el scheduler en base a un valor de prioridad, que cuando más bajo suele ser mejor. Más bajo el número significa en general más alta la prioridad en la mayoría de los sistemas, y que esa prioridad se mantiene fija. O sea, si tiene una prioridad 50, siempre va a ser 50, ¿sí? Entonces hablamos ahí de prioridades fijas. Ahora, si el sistema por algún motivo manipula ese valor de prioridad, lo modifica para arriba o para abajo, se dice que la prioridad es dinámica, ¿sí? Algunos sistemas operativos se encargan de manejar esa prioridad en forma dinámica, sobre todo para tratar de que algunos procesos que quedarían desfavorecidos por las prioridades, o sea que, digamos, no podrían ejecutar nunca porque tienen una prioridad mala, el planificador podría hacer una variación de prioridad, el sistema operativo podría hacer una variación de prioridad para darle la oportunidad a aquellos rezagados con muy mala prioridad para que puedan ejecutar al menos un poco. Pero en ese caso hay un cambio en la prioridad, ya sea temporal o permanente, un incremento o una baja en la prioridad. Sí, por ejemplo, en un sistema Linux o Unix, uno puede ejecutar procesos, corren con la prioridad que tiene el intérprete de comandos. Ahora bien, si uno le dice quiero ejecutar este comando, pero lo quiero ejecutar en forma background, con un ampersand al final, es la forma de decir ejecutarlo pero desatendido, no interactivo, automáticamente le empeora la prioridad. Como que los procesos que corren desatendidos son menos importantes que los interactivos. Porque un interactivo, si va un poco lento, lo notaría el usuario. En cambio, un desatendido, uno que no interactúa con el usuario, un proceso batch, tardará un poquito más y listo, pero no interactúa con el usuario. No le genera ansiedad, digamos, ¿no? Así que... Y después vimos el algoritmo que se diseñó específicamente para los sistemas interactivos. Cuando apareció la posibilidad de tener sistemas que funcionen en forma interactiva, o sea, en donde los usuarios podrían tener en su escritorio una terminal, o sea, un monitor y un teclado, nace ahí la computación interactiva, porque antes la computación era, si se quiere, interactiva, pero con un operador que trabajaba dentro del centro de cómputos. Él interactuaba con el sistema y él ponía a ejecutar procesos batch, jobs. Cuando aparece la posibilidad de poner estos teclados y pantallas en el escritorio de los usuarios, la computación se vuelve interactiva con los usuarios,
que esa es la verdadera interactividad, no la interactividad que hablábamos antes con el operador que estaba dentro del data center y solamente él. Así que con el nacimiento de la interactividad con los usuarios, fue necesario hacer algunas reformulaciones dentro del sistema, cómo va a manejar la memoria, por ejemplo, o cómo va a manejar la planificación de procesos. Y ahí apareció el algoritmo de planificación round robin, que básicamente es como formar una rueda con todos los procesos e ir dándole a cada uno una fracción de tiempo. Primero el primero, segundo el segundo, pero cada uno le da una fracción de tiempo, que en los términos de sistemas operativos se lo denomina quantum. Y ese quantum es un valor expresado en general en milisegundos, según el sistema operativo y según el momento en que se construyó. Ese valor podría variar entre 10 y 10.000 milisegundos, pero lo que hace después de que el scheduler selecciona un proceso, el dispatcher lo pone el proceso en ejecución. Como parte de poner en ejecución un proceso, el dispatcher se encarga de manejar un componente de hardware que recibe el nombre de timer o reloj de intervalos, en donde lo setea con un determinado valor. Por ejemplo, 10 milisegundos. Y por cada milisegundo que pasa, ese reloj de intervalos o timer se va decrementando, hasta que cuando llega a 0, genera una interrupción. O sea, el dispatcher pone en ejecución un proceso con un tiempo máximo, y cuando pasa ese tiempo, el hardware, el timer, genera una interrupción que es capturada por el sistema operativo, y esa interrupción la usa para sacar al proceso que está en ejecución y poner a otro proceso, hacer un cambio de contexto. Entonces, si en un momento aparece en un parcial una pregunta que diga cuál es el algoritmo de planificación específicamente diseñado o especialmente diseñado para los sistemas interactivos, claramente es el round robin. Quizás si nunca hubiera evolucionado la computación a sistemas interactivos, el round robin no hubiera aparecido. ¿Sí? Porque el round robin no es bueno para procesos batch, no es bueno para procesos no interactivos. Pero sí es muy bueno cuando hay usuarios que están en la terminal y todos creen que el sistema está dedicado exclusivamente a ellos, cuando en realidad quizás el único procesador que tiene el sistema está compartido por todos los procesos de todos los usuarios. Bueno, y después vimos distintas organizaciones un poco más complejas, en donde en lugar de tener una cola de listos, se podía tener muchas colas de listos, por lo tanto, schedulers que seleccionan esa cola de listos con distintos algoritmos de planificación, todo dentro del mismo sistema, ¿no? Una cola para procesos de misión crítica o de tiempo real, otros para procesos interactivos, otros para procesos batch y así siguiendo, ¿sí? Y con distintos algoritmos de planificación, por lo tanto, ¿sí? Y vimos ahí algunos ejemplos. Se suele decir que en lugar de tener una cola de listos, se tienen múltiples colas. O sea, hay múltiples niveles de colas, ¿sí? Porque tienen una categoría esas colas. Hay una cola de procesos, una cola de listos para procesos urgentes, de real time, otros para procesos que son interactivos con los usuarios y otros que son procesos batch o cualquier otro proceso, ¿no? Así que existe ahí una jerarquía, y habitualmente lo que sucede también es que el sistema va analizando qué hacen los procesos para ver si están ubicados en la cola, en la mejor cola posible. O sea, si un proceso comienza como proceso, se supone que es un proceso interactivo, o peor, se supone que es un proceso batch, y resulta que solicita operaciones de entrada-salida por teclado, y saca datos a la terminal, el sistema puede inferir de que no es batch. Por lo tanto, puede ser que le saque de la cola de procesos batch, ¿sí? Que tendrá algún algoritmo de planificación, por ejemplo FIFO, y lo mueva a una cola de procesos interactivos, que el algoritmo de planificación para esa cola sería round robin. O también al revés, en lugar de promoverlo a una cola con mejor prioridad, lo puede degradar, bajarle la prioridad moviéndolo a una cola distinta. Así que esos fueron los algoritmos de planificación. Lo que yo les dije al final de la clase, si mal no recuerdo, es que en la vida real, en los sistemas operativos que usamos todos los días, como Windows, como Linux, o como otros sistemas de otro tipo de arquitectura, no Intel por ahí, Unix o cualquier sistema operativo de mainframe, como es el algoritmo de planificación, o sea, que usa el scheduler, en general tiene una combinación de algoritmos, ¿sí? Es como que en la teoría vemos el método puro, si se quiere, de planificación, como para ver cuáles son sus ventajas y sus desventajas, pero después, en un sistema operativo de verdad, no se aplica solo un algoritmo de planificación. Y como nosotros mencionamos colas multinivel como 3 colas, o 4, o 5 en algún ejemplo de los que vimos, pero en realidad puede haber, por ejemplo, como en algunos Linux, 100 colas, en donde cada cola tiene una prioridad distinta además. Dicho esto, con eso terminamos la parte de planificación de procesos. El resto de las slides que figuran, los temas que están en el libro, lo vamos a pasar por alto, no forman parte de este curso. Y lo que vamos a hacer es volver a la unidad 4, ¿sí? Donde hablábamos de threads.
Así que voy a compartir pantalla. Entonces vamos a ver threads. Y vamos a pasar esta introducción y vamos a ir directamente. Vamos a hacer así. Vamos a adelantarnos bastante y venir acá. ¿Recuerdan que habíamos dicho cuál era la imagen de memoria que tenía un proceso, ¿no? En memoria, un proceso se puede ver como un área donde tiene código, ¿sí? Que llamábamos, ¿cómo llamábamos? Texto, una sección que contiene datos, otra sección que contiene el stack, y hablamos de otra sección que contiene el heap. Pero acá por ahí lo que me interesa en un principio es que vean esto, que el código, los datos y el stack son espacios de memoria donde está el proceso. Si miro esta parte de acá abajo, en blanco, en realidad esta es la sección de código, porque está reflejada acá como que existe, pero el código está acá abajo, y yo sé que mi programa cuando comienza a ejecutar, supongamos escribo un programa en C, cuando ese programa comienza a ejecutar, bueno, nos enseñaron que comenzaba a ejecutar en la función main, ¿no? Así que ejecuta instrucción tras instrucción según lo que diga, no sé, inicializará variables, hará una operación de lectura, comparará con un valor, etcétera, etcétera. Y si yo marco, si tuviera un lápiz para escribir sobre la memoria en donde está el proceso, podría decir que esa ejecución se va desplazando punto a punto dentro de ese área de código. Yo a veces digo, es como si tuviera una computadora, que lo hago una comparación con un auto, y levanto el capot y veo por dentro qué está haciendo el procesador y por dónde está ejecutando sus instrucciones. Veo el funcionamiento interno. Si miro cómo el procesador va ejecutando instrucciones dentro de un proceso, podría ver que va describiendo lo que se denomina un hilo de ejecución. Al principio de la computación, en la época inicial de todo esto, un proceso tenía un único hilo de ejecución. ¿Se entiende? Teníamos a nivel de procesador, un solo procesador. Y dentro de los procesos, un único hilo de ejecución. ¿Sí? Si queremos darle un nombre, diríamos que teníamos procesos con un único thread, unithread. Como eran unithread, no se hablaba de thread, porque al hablar de procesos era lo mismo que hablar de thread, porque dentro de un proceso había un único thread. Se popularizó solamente la palabra proceso. Muy bien. Entonces yo miro mi programa por dentro, miro el código, si abrimos el código y miramos el código de un programa que está en ejecución, podríamos ir marcando instrucción tras instrucción dentro de ese programa por donde va pasando la ejecución de instrucciones. Y eso lo podríamos hacer para cada uno de los procesos que está dentro del sistema, si es que hay más de uno. Muy bien, entonces vamos para atrás ahora. Y supongamos que yo me escribo, voy a cortar este gráfico, voy a considerar solamente esta parte, ¿sí? Hasta acá. Imagínense que ustedes se conectan. Una de las arquitecturas más utilizadas a nivel de software es la arquitectura que se llama cliente-servidor, ¿no? Donde ustedes con un cliente ejecutan una aplicación cliente que se conecta con un servidor y le pide servicios. Entonces, un ejemplo típico de esto sería un cliente, como por ejemplo un navegador, un browser, Mozilla, Chrome, Edge, el que sea. Él lo que hace, ese navegador lo que hace cuando yo me conecto a internet y quiero acceder a un sitio, digamos, pondré www.empresa1.com, en realidad lo que está haciendo es estableciendo una conexión con un servidor. Ese servidor recibe el nombre de servidor web. El cliente es un web browser y el servidor es un web server. Uno hace las veces de cliente y otro hace las veces de servidor. El servidor está esperando requerimientos del cliente y ante cada requerimiento de un cliente devuelve una respuesta. El modelo de trabajo es request response, se suele decir. O sea, le piden algo y responde. El cliente es el que inicia la conversación, le pide al servidor, dame tal cosa, dame tal página sería, y el servidor le envía un archivo HTML, supongamos que trabajamos con páginas estáticas, ¿no? El servidor lo que hace es, le pasa una página HTML que el cliente sabe después cómo recibirla y cómo dibujarla, ¿no? Cómo componer dinámicamente el reflejo de esa página, porque sabe interpretar el código HTML que tiene la página. Sabe cómo renderizar la página. Entonces, este es un ejemplo habitual. Nosotros trabajamos muy seguido, todo el tiempo, con browsers y web servers. Ahora bien, supongamos que en lugar de tener un único cliente, tenemos 2, 3, 4, 5, un número que va creciendo. ¿Qué sucedería? El cliente le pide al servidor, dame tal página, el servidor accede al archivo que contiene la página, y finalmente lo que está haciendo, mandándole la página, es un file transfer, una transferencia de archivos. Por ese cablecito de conexión que vemos ahí, se lo está enviando al cliente para que dibuje la página. Si tengo otro cliente que hace un pedido también de otra página, tendrá que esperar que el servidor le entregue la página al cliente 1 para atender al cliente 2. A nivel de comunicaciones, si esto fuera TCP/IP, se forma una cola de pedidos
a la entrada del servidor, y el servidor tiene forma de analizar esa cola de pedidos, ¿sí? Y los va atendiendo en orden FIFO. Primero uno, después el siguiente, después el siguiente, después el siguiente. Si yo me fijo en el modelo que habíamos mostrado antes, este thread entraría en sería un ciclo, ¿no? Donde dice, che, recibo una petición de un cliente, le respondo, vuelvo a ciclar y me quedo esperando la petición del mismo cliente o de otro cliente. Viene la petición de un segundo cliente, lo atiende, le devuelve lo que tiene que devolver y repite el ciclo. Donde él queda esperando peticiones, porque el servidor es eso, queda esperando peticiones para servirlas, enviándole lo que pide el cliente. Si tuviéramos, esto lo implementaríamos nosotros en un proceso que tiene un único thread, lo implementaríamos como un ciclo, ¿sí? Pero la atención de los requerimientos sería estrictamente secuencial, porque mi proceso no maneja dos threads en un principio. Eso puede ser, digamos que si tengo 5 clientes conectados, el servidor puede ser muy rápido, las comunicaciones también. Así que si un cliente me pide algo, el servidor le responde rapidísimo. Mientras tanto, las peticiones del cliente 2, 3 o 4 quedan pendientes ahí en la puerta de entrada del servidor, y el servidor cada vez que repite el ciclo, los atiende. Y como es un servidor rápido y los clientes no se dan cuenta mucho del tiempo, porque son interactivos, la respuesta es casi sienten todos que la respuesta es casi instantánea. Pero en realidad tuvimos una demora porque el servidor tuvo que recibir la petición, buscar la página, devolver la página, enviar la página, ¿sí? Después atiende al cliente 2, después al 3, al 4, al 5, y después según el orden en que vayan llegando los requerimientos. Muy bien. Supongamos que el servidor es un gran servidor. Mucha memoria, mucho disco y muchos procesadores. No sé, 48 procesadores, ¿sí? ¿Qué ganancia tengo con tener tantos procesadores? Supongamos que los clientes, en lugar de ser 5, como dijimos al principio, empiezan a crecer, empiezan a ser 50, después 100, después 1000, después 1500. Si la lógica de atención de solicitudes con 1500, con 2000, con 5000 clientes que están haciendo peticiones casi simultáneamente, es como que la cola de pedidos va a ser larga y por más rápido que sea el servidor, esos requerimientos van a quedar encolados y van a... Es más, puede ser que la cantidad de requerimientos a encolar sea superior al tamaño que tiene esa cola, que se suele llamar el backlog que tiene el servidor, ¿no? Una cola así de pedidos pendientes, de solicitudes, que él mantiene en TCP/IP mientras va atendiendo a cada cliente. Es más, en un momento dado, si tengo, no sé, 1000 usuarios, 1500, 2000, puede ser que ese backlog, esa cola, supere el tamaño máximo permitido. Incluso, y a esos clientes, cuando quieran enviar ese pedido, obtengan una respuesta a nivel del sistema operativo que le dice que la conexión no se puede establecer, ¿ok? Porque el servidor no lo atiende. Así que, digamos, si yo digo, vamos a atender más clientes agregándole más procesadores, y si me vuelvo a fijar acá, como yo tengo procesos con un único thread, no voy a aprovechar en nada que tenga 48 procesadores, porque en el fondo lo único que necesita mi proceso, por tener un único thread, es un solo procesador o un solo core, ¿sí? Se entiende que mi servidor no va a funcionar más rápido porque atiende en forma secuencial. Él recibe la petición, resuelve la petición, enviando la respuesta. Y después recién procesa la segunda petición y así siguiendo. Entonces, una alternativa a esto, bueno, esto es un problema que se planteó con los primeros servidores web sobre, por ejemplo, sobre Linux, en donde en su momento no tenía la capacidad multithread, o sea, teníamos un thread por proceso. ¿Conocen Apache? Sí, el nombre y por arriba. Claro, Apache es un web server. Lo que pasó fue que, a ver, me puedo equivocar. ¿Quién era? Si era la National Security Agency en los Estados Unidos o alguna otra organización, desarrolló un software para hacer las veces de web server. Cuando nace Internet, por ejemplo, y el protocolo HTTP, el HTML y toda la historia, en realidad al principio la información que se distribuía, los browsers, digamos, la información que recibían era todo en modo texto, no había gráficos. Entonces esta organización gubernamental lo que hizo fue desarrolló un browser gráfico y también desarrolló un web server. El browser gráfico lo discontinuó y lo que hizo, lo que pasó después fue que, ¿cómo se llamaba esta empresa? Uy, ahora se me fue el nombre. Netscape, no sé si lo oyeron nombrar, era el primer browser de importancia muy grande, creció a un ritmo espantoso a nivel de usuarios, manejó, digamos, el estándar de browsers. Microsoft no estaba metido en el negocio de browser, entró tarde al negocio de Internet.
Y por otro lado, también, bueno, eso lo hizo Netscape, ¿no? Y por otro lado, esta agencia también desarrolló un servidor web que se podía usar en forma gratuita. El asunto es que en un momento después de hacer ese desarrollo de ese servidor web, decidieron discontinuarlo en el sentido de que ellos ya no se iban a encargar más del servidor. Era como un puntapié inicial para que otros desarrollen servidores. Ya había una comunidad de usuarios importante. A ver, permiso, porque están pidiendo conexión. Como les decía, ya había una comunidad de usuarios importante, sobre todo de empresas .com, que empezaron a usar el servidor web y que de golpe quedaba sin soporte. Entonces tomaron el código fuente, se organizaron entre sí, lo que terminó siendo después en la fundación Apache Software, que es una fundación sin fines de lucro para el desarrollo de software, digamos. En ese caso era un servidor web. Y como era lo que ellos necesitaban era mantener ese servidor web, un servidor al cual había que aplicarle parches, había que aplicarle mejoras, había que sacar nuevas versiones, ¿sí? Que siga creciendo, que siga evolucionando. Al momento de decidir qué nombre le iban a poner a ese servidor, dijeron, ¿no? Esto es un Apache Software, es un software apachear, sería, ¿no? Y el Apache se transformó, lo cambiaron por Apache. Por eso, indios americanos, ¿no? Y le pusieron ese nombre, Apache, ¿sí? Que pasó a ser el estándar de servidor web en el mundo, digamos, ¿no? Y durante muchísimo tiempo hasta hace muy poco, el servidor más utilizado en el mundo. Creo que está ahí, Internet Information Server, Apache, y después un desarrollo de un ruso, que el ruso ahora vive en Estados Unidos, que se llama Nginx. ¿Sí? Como si fuera el motor X, Engine, que es otro de los web servers más importantes. Sobre todo es el mejor hoy, es el más rápido y el que tuvo mayor crecimiento en los últimos años, mayor cantidad de opciones por el nivel de rendimiento que tiene. Bueno, ese servidor al principio, Apache, se desarrolló sobre sistemas operativos, sobre Linux en realidad, sobre el sistema operativo que no permitía múltiples threads. Entonces, en lugar de correr un proceso server, se corría un proceso server que cada vez que recibía la petición de un cliente, lo que hacía era crear un nuevo proceso. No es lo que muestra esta slide, ¿no? Recibía una petición y creaba un nuevo proceso. Y la petición, como los procesos de Unix, al que un proceso crea otro, en un principio está duplicada la memoria. Entonces, de esa manera, se le pasaba la información de cuál era el pedido. Y como las conexiones en red, en Unix, Linux, se consideran como archivos abiertos, el proceso padre crea un hijo, y el proceso hijo hereda el código que tiene el proceso padre, ¿sí? Y también hereda los archivos abiertos. O sea que de alguna manera el cliente termina estando conectado al proceso hijo también, digamos, bueno, como para hacerlo simple. Entonces ese proceso server se clonaba, creaba como otro proceso server, y ese otro proceso server era el que se encargaba de mantener conexión con ese cliente. Cuando venía una nueva conexión, el servidor la recibía, en lugar de resolver el problema, creaba un nuevo proceso server, y se suele decir un handoff, un pasaje de manos de la conexión. Entonces, en lugar de haber un server, había N servers, N procesos, tantos procesos como conexiones de cliente haya. Se creaba ese proceso, se le respondía al cliente, y en un principio se cortaba la conexión y el proceso moría. O sea, los procesos nacían a medida que había peticiones del cliente, respondían una petición y se iban. La verdad que crear procesos, muchos procesos por cada petición, al final de cuentas, o sea, si había muchas peticiones, había muchos procesos que se creaban y morían. La creación de un proceso tiene su costo, en tiempo, en recursos del sistema. Entonces lo que se hacía era, bueno, ya que se creaba un proceso, y ese proceso mantenía la conexión con el cliente y quedaba vivo un tiempo, ¿sí? De tal manera que si el cliente volvía a hacer una petición, la hacía directamente con ese proceso server que lo atendió, y esa conexión se mantenía viva por un tiempo, para no volver a crear más procesos. Si después de un tiempo largo el proceso server, de los múltiples que había, ¿no? Dejaba de responder al cliente, porque el cliente no le pedía más cosas, los procesos se iban solos, morían. Bien, o sea, es una solución para dar mayor nivel, es como paralelizar las respuestas de muchos clientes a partir de trabajar con un solo servidor que crea otros servidores, ¿sí? Y en donde cada uno de esos procesos tiene un solo thread. La computación, por supuesto, evolucionó de tal manera que la idea sería que, ¿por qué no hacemos lo siguiente? En mi programa, que tiene todo esto es el mismo código, en principio comparten los datos globales, cada uno de estos espacios tiene su propio stack, y hacer que lo que sería el programa principal, esta parte de acá, el primer hilo de ejecución, ejecute. Pero en algún momento dado, él le pide al sistema operativo que cree otros procesos, no otros procesos, sino que cree otro hilo de ejecución, otro thread, que diga, mira, recibí una petición,
Y quien resuelve la petición, puede resolver la petición es esta función, ¿sí? Una función de responde a petición. Pero en lugar de que llamar a la rutina con un call, o sea, una llamada a su rutina, le pide al sistema operativo que cree un nuevo thread. Y que el sistema operativo inicie la ejecución, ahora no por main, sino por donde comienza la función, para que la función pueda emitir la respuesta. Y este proceso principal, este thread principal, volver a ver si hay más pedidos de conexión, si hay más solicitudes. Si hay una nueva solicitud, crear otro thread y que ese otro thread atienda las solicitudes. ¿Ok? O sea, en lugar de crear procesos, crear threads dentro del mismo proceso. Y esa es una operación mucho menos costosa que crear nuevos procesos. Todos los hilos de ejecución, todos los threads, comparten el mismo código, comparten los mismos datos globales, pero cada uno tiene su propio stack, ¿sí? Su propia pila para retorno de subrutinas o para guardar variables locales o argumentos o parámetros que se le pasan a las funciones. En ese sentido, lo único que se agrega por cada proceso, por cada thread, perdón, es un área de stack. ¿Está bien? Entonces, si es así, el primer cliente hace una solicitud, el server dice, creo un thread que atienda esa solicitud. Y él, entonces, después vuelve a quedarse escuchando para ver si hay requerimientos de otros clientes. Si otro cliente hace una solicitud, él crea otro thread y tiene acá por detrás múltiples threads que atienden las peticiones de los clientes. Entonces, ¿qué pasa ahora en este equipo que habíamos dicho en su momento que tiene, por ejemplo, 48 procesadores o 48 cores? La planificación del procesador se hace por thread en un entorno multithread. Y ahora, si tengo, supongamos, ¿no? 48 peticiones simultáneas atendidos por 48 threads, tranquilamente cada thread podría ejecutar dentro de cada core, como tener su procesador individual. Entonces, la potencia sería de 48 veces más rápido, o sea, se podría aprovechar la potencia de múltiples procesadores o múltiples cores dentro del mismo proceso, porque el proceso tiene múltiples threads. Cuando uno mira esto, vemos, como en este caso, 3 hilos de ejecución. Si tengo 3 o más procesadores, 3 o más cores en ese procesador, estos 3 hilos de ejecución podrían ejecutar en forma simultánea. ¿Está? ¿Se entiende a dónde vamos o no? Sí, profe, más o menos se entiende. ¿Sí? Ahora por ahí vamos a tratar de dejarlo más claro. Pero la idea en la computación en general es cómo hago para hacer las cosas más rápido, ¿no? Que es una pregunta que uno habitualmente se hace. Sobre todo en entornos que se suelen llamar de HPC, High Performance Computing, donde necesito computación de alto rendimiento. Hay algunas aplicaciones particulares que requieren muy alto rendimiento, que no me alcanzan con servidores estándar, digamos, ¿no? Deberían ser más potentes. Entonces, una de las formas de acelerar el proceso, hacer algo más rápido, como es, si ustedes tuvieran que hacer algo más rápido, ¿sí? Y si tuvieran que limpiar una casa, y bueno, una forma de hacer las cosas más rápidas es conseguir ayudantes, que cada uno se encargue de una habitación distinta. ¿Ok? Entonces, acá es lo mismo, acá necesito procesar más rápido. ¿Quiénes son mis ayudantes? Son los procesadores. Entonces agrego más procesadores. Pero por otro lado, divido las tareas de tal manera que cada procesador, pueda ejecutar un thread de ejecución, ¿sí? Distinto al otro. Entonces, todas esas operaciones se hacen en paralelo. La idea con los threads es la respuesta. Que yo le haga un pedido, digamos, al servidor, por ejemplo, y que pueda responderme rápidamente. Esto es importante, dice, para las interfaces de usuario, para la computación que es interactiva, ¿no? Por otro lado, dice compartir recursos. También es importante como beneficio que los threads comparten los mismos recursos del proceso. O sea, el proceso tiene memoria asignada. Bueno, todos los threads corren dentro de esa misma memoria. Por ejemplo, todos los threads dentro de un proceso comparten las variables globales. Entonces, si un thread le tiene que decir algo a otro, se lo puede decir escribiendo información en un buffer, en un vector, en una variable cualquiera. Si la variable A es modificada por el thread número 1, el thread número 2 podría leer el valor que puso el thread número 1. ¿Sí? De alguna manera se están comunicando. Una forma básica de comunicación es el compartir memoria. Y los threads comparten memoria, porque todos comparten la misma todos los threads que viven dentro de un proceso comparten la memoria del proceso, la memoria global, ¿no? Los datos globales. Bueno, y el otro mecanismo es el pasaje de mensaje, enviarse mensaje de uno a otro. Desde el punto de vista de la economía, el beneficio que tenemos es que es más fácil, es más barato crear threads que en lugar de crear procesos. Porque cuando uno crea un proceso, de mínima se clona el espacio de memoria y ya está. Eso ya lleva un tiempo. Hacer un cambio de contexto a nivel de procesos, hay que decirle
no solo cuál es el siguiente, ¿cómo se dice? La dirección de la próxima instrucción a ejecutar. No solo cambiar el program counter, sino que cambiar todo el resto de la información que dice, por ejemplo, en qué lugar de memoria vive el proceso. Sin embargo, hacer un switch de un thread, dejar de ejecutar ese thread para pasar a otro, es mucho más simple, porque lo único que cambia es el puntero a cuál es la siguiente instrucción. Y por otro lado, otro beneficio que trae el trabajar con multithreading es la escalabilidad. La escalabilidad en el sentido de que el proceso ahora puede aprovechar la arquitectura de múltiples procesadores, porque él internamente se puede paralelizar. Si no existieran los threads, el proceso él en sí mismo no se podría paralelizar en lo más mínimo. La única forma de lograr paralelismo, ejecución paralela, es creando otros procesos. En la programación multithread, multicore o multiprocesador, como quieran llamarlo, como dice acá, pone presión sobre los programadores. Porque ahora tienen otros desafíos, como por ejemplo, dividir las actividades. Cómo decidir hacer múltiples actividades para que se puedan ejecutar en simultáneo. Supongamos que tuvieran que programar una planilla de cálculo similar a Excel. ¿Vieron cómo es una planilla de cálculo? Que uno tiene datos y otros datos que son calculados a partir de los datos que están en la planilla. Uno podría tener planillas inmensas, en donde hay un montón de celdas que dependen del valor que se pusieron en otras celdas y de algunos cálculos que se hacen para rellenar otras celdas intermedias. Un cambio en una celda puede disparar un recálculo casi completo de la planilla, si fuera algo complejo. Ahora bien, mientras yo estoy modificando un dato en una planilla, claro, hay un thread que me está atendiendo y que está tomando mi input, ¿no? Cuando le doy Enter, tiene que recalcular la planilla. Y mientras va recalculando la planilla, me está permitiendo modificar los datos en otra celda. Estoy teniendo concurrencia, o sea, estoy teniendo multiprogramación, multiprocesamiento en el Excel, porque es como que a la vez se estarían haciendo varias cosas. Tomando mi input, si mandé imprimir, imprimiendo, si modifiqué una celda anterior, recalculando. Hay muchas operaciones que se estarían haciendo. Lo mismo sucede con un browser. Yo me conecto a clarín.com, lanación.com o el diario que sea, de Wall Street Journal, y se me baja la planilla, la página web, a mi browser, y mi browser empieza a renderizar la página. En alguna parte pondrá texto, en otra parte pondrá una foto, un video, ¿sí? La descarga se podría estar haciendo en simultáneo, del video y de una foto. Por otro lado, generalmente los browsers cuando están haciendo algo se mueve. En Netscape era el planeta y un meteorito dando vuelta alrededor del planeta, por ejemplo, como si fuera el logo de la aplicación. Entonces, todo eso se hace en forma simultánea, ¿sí? O en forma casi paralela. ¿Está bien? Entonces, para eso, a nivel de programación, lo que uno tiene que hacer es, si va a programar el browser, por ejemplo, es dividir las distintas actividades. Voy a tener una rutina para que haga el recálculo de la planilla. O voy a tener una rutina para que sepa cómo renderizar una foto. O voy a tener otra rutina para que interprete el código HTML y use los fonts, o sea, las fuentes de la tipografía adecuados. Entonces hay que dividir las actividades. Por otro lado, lograr un balanceo a nivel de balanceo de carga entre las distintas actividades. Se pueden dividir los datos, analizar cuál es la dependencia, dividir los datos para que distintas rutinas internas manejen distintos datos. Manejar la dependencia de datos, si un dato tiene que ser procesado antes de que otro, ¿sí? Y fundamentalmente cuando uno programa multithreading, ¿sí?, como programación multicore, el testeo y el debugging son operaciones complejas, son tareas complejas, porque es más difícil encontrar los errores, encontrar los bugs, porque en lugar de seguir un único hilo de ejecución, hay que seguir varios, y varios que pueden estar en distintas etapas. O sea, puede darse el caso de algún error que se presente cuando un thread está haciendo una modificación a una variable y otro thread también está consultando esa variable. Pero eso se da de casualidad algunas veces sí y otras veces no. ¿Está bien? Entonces ahí el testeo y el debugging se vuelve más complicado. Bueno, una cosa a tener en cuenta son estas dos definiciones que están acá. ¿Qué es concurrencia y qué es paralelismo? ¿Sí? Si yo tengo múltiples procesadores, puedo tener paralelismo. Dice, el paralelismo implica que un sistema puede ejecutar más de una tarea de manera simultánea. Tengo 2, 3, 4 procesadores, o 2, 3, 4 cores, lo que sea, se pueden estar ejecutando tantas actividades como cores yo tenga, ¿ok? Y eso se hace en paralelo. O sea, si en un momento dado, en un momento del tiempo, paro el tiempo, detengo el tiempo, voy a ver que los distintos procesadores se están ejecutando distintas instrucciones a la vez, simultáneamente. Ahora bien, si tengo un solo procesador,
¿sí? Y no tengo más que eso, yo por ahí podría creer de que hay varios procesos, varios threads que están ejecutando a la vez, varias tareas. Pero sin embargo, cuando analizo en detalle, en un instante dado, ese único procesador que tengo está ejecutando una única instrucción. Pero como rápidamente, por ejemplo, en un sistema interactivo con round robin, rápidamente va a cambiar y va a ejecutar otro proceso, otro thread de otro proceso, y 10 milisegundos más tarde va a ejecutar otro thread de otro proceso, yo como usuario final tengo la ilusión de que está ejecutando en paralelo, pero no lo está haciendo. Se dice que en ese caso, que está ejecutando en forma concurrente. O sea, la concurrencia es como una apariencia de paralelismo y el paralelismo es efectivamente la ejecución simultánea de instrucciones. Bueno, cuando uno paraleliza, se pueden hacer dos tipos de paralelización o paralelismo. Una es paralelismo a nivel de tareas. Tengo muchas tareas para ejecutar, muchos threads, y esos threads ejecutan en distintos cores. Y cada thread hace una operación, ¿sí? Hace lo que tiene que hacer, digamos. La otra posibilidad de paralelizar es tomar los datos, distribuir esos datos entre múltiples cores y hacer una operación, ¿sí? Hay arquitecturas de hardware que pueden hacer este paralelismo a nivel de datos, ¿sí? Generalmente se llaman, es una arquitectura que no es escalar, sino que es vectorial. Entonces, supongamos que tengo que hacer la suma de dos vectores, tienen instrucciones a nivel de assembler, digamos, a nivel de máquina, que les permiten decir, mira, la instrucción sería este vector que tengo acá y que tiene 12 posiciones, 12 valores, cargarlo en el registro 1 de todos los procesadores, ¿ok? Con una sola instrucción se hace la carga de ese vector a los distintos procesadores, pero en donde la posición 0 se va al procesador 0, la posición 1 al 1 y así siguiendo, ¿sí? O sea, todos tienen un elemento del vector cargado en su propio registro. La segunda operación podría ser cargar el vector B también a cada uno de los procesadores en el registro R2. Entonces, después de esas dos instrucciones de carga de todo el vector A y después de todo el vector B en los registros R1 para A y R2 para B, después se le puede dar al procesador a todos los procesadores decirle en forma simultánea, ejecuten esta operación de suma, sumando el registro 1 con el registro 2 y dejando el resultado en el registro 1, por ejemplo, o en un registro 3, como quieran. Ahí se está haciendo la misma operación sobre múltiples cores, también en forma simultánea, ¿no? Cuando el número de threads crece, a medida que el número de threads crece, dice, de esa manera también lo hace la arquitectura, para soportar threading. A ver, algunos de ustedes supongo que, como dicen todos, ¿no? En su casa tienen PCs, no sé, lo que somos padres tenemos nuestra PC, nuestra notebook, y en nuestra casa nuestros hijos tienen también su PC o su notebook, ¿no? Y habitualmente se dice que la PC o el equipo que tiene más potencia es aquel que se destina a los juegos. Generalmente los chicos tienen una mejor computadora que los padres, porque los juegos son muy exigentes, sobre todo en gráficos, ¿no? Entonces, la computación desde hace muchos años está evolucionando de procesadores con la capacidad de ejecutar una sola instrucción por vez, a procesadores que tienen múltiples cores, y esos cores cada uno puede ejecutar una instrucción distinta, ¿sí? Es como una forma de implementar el multiprocesador. O sea, existe la posibilidad de tener más de un procesador y que cada procesador tenga más de un core. Por otro lado, también existe la posibilidad de que cada core soporte threads de hardware, ¿sí? No son threads a nivel de programación, sino son threads de hardware, ¿sí? Existe un término que está patentado por Intel que se llama hyperthreading. Hyperthreading significa que un core, en lugar de verse como uno, se ve como dos. Entonces yo tengo dos procesadores, por ejemplo. Cada procesador tiene 8 cores. Y tenemos, como el ejemplo que está acá, dice 8 threads por hardware, por core. En este caso es 8 cores y 8 threads por cada uno. Yo lo veo como si tuviera 8 por 8, 64. Desde el punto de vista del sistema operativo, ve como si tuviera 64 procesadores. Desde el punto de vista de hardware, tiene 8 cores y cada core puede soportar 8 threads por core. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? O sea, yo le pregunto al sistema operativo, ¿cuántos procesadores tenés? Y me dice 64, ¿está bien? Pero en realidad internamente tiene, en este caso, un procesador con 8 cores y cada core 8 hardware threads. ¿Sí? Es lo que se llama también que, por ejemplo, un procesador tiene 4 núcleos físicos y 8 lógicos, ¿no? Claro, exactamente. Es eso. Es exactamente eso. En el caso de Intel se dice que lo que implementa es hyperthreading, que es esa técnica para tener threads por hardware. Ese hardware threads no tiene que ver con los threads que nosotros programamos en nuestro código,
¿sí? Son como si fueran más procesadores. Lo que pasa es que si vos tenés múltiples cores, es como que todos los cores tienen la misma potencia. Pero si a cada core lo dividís después en hardware threads, suponete, Intel en su momento dividía en 2. Entonces, ¿qué incremento de performance le daba a tener hardware threads? Pues decía, tengo 2 cores, tengo el core dividido en 2, con 2 hardware threads, tengo el doble de capacidad de procesamiento. Y en realidad no, la capacidad de procesamiento solamente aumentaba en un 30%. Si vos le preguntás al sistema operativo qué tengo por detrás, te dice, en este caso, 8x8, 64 procesadores. Y ahí cada procesador que compartiría, digamos, o que tienen en común el caché. Sí, ahí no tengo muy claro todo lo que comparten, ¿está bien? No Ok. sé cómo está lógicamente desarrollado. O sea, tiene la capacidad únicamente de procesar hilos en paralelo, Claro. pero entiendo que comparten algo, ¿no? Sí, todo vive dentro del mismo procesador, digamos, a su vez. Pero no sé qué parte de la unidad de control, no sé qué parte de la unidad Claro. meteorológica, eso no tengo claro. ¿La velocidad de ejecución que tiene un núcleo es teniendo en cuenta todos los threads que tiene o cada thread por separado tiene esa velocidad, digamos? Los threads, a ver, vamos por partes, vamos a explicar por qué nace esto, ¿no? En realidad, si uno tiene, en la época de los mainframe, por ejemplo, era como que los mainframe en general en el mundo eran marca IBM, IBM dominó el mercado y tiene un alto dominio también hoy de mainframes, de equipos grandes, y la métrica de rendimiento de un procesador en los mainframes, sobre todo, se daba por la capacidad que tenía el procesador para ejecutar instrucciones. ¿Está bien? Entonces, la métrica que utilizaba se llamaba MIPS, que significa millones de instrucciones por segundo. Entonces, uno tenía un procesador, por ejemplo, de 1 MIP, 2 MIP, 4 MIPS. ¿Está bien? Que estaba clarito, si uno tenía un procesador de 5 MIPS, era superior al procesador de 4 MIPS. Entonces, era muy fácil comparar rendimiento de procesadores por el millón de instrucciones que soportaba por unidad de tiempo, por segundo. Pero cuando aparecen, ¿sí?, otros procesadores que quizás tengan la misma cantidad de MIPS, pero ¿sí?, millones de instrucciones, pero quizás las instrucciones no sean exactamente iguales, no sean exactamente igual de poderosas, ¿sí? Puedo tener una instrucción a nivel assembler, digamos, a nivel instrucciones de procesador, que sume un vector, y el otro no tiene esa instrucción, por ejemplo. Entonces, claramente, la instrucción que suma un vector es más potente porque hace más cosas que el otro procesador. Pero de todas maneras, la unidad de comparación en esos tiempos, de cada 60, 70, eran los MIPS. ¿Sí? A pesar de que podía ser no tan precisa cuando uno comparaba procesadores de distintas marcas, de distintos fabricantes. Con la aparición de la PC y el crecimiento de Intel, ¿sí?, y que esos procesadores entraron en las PCs de nuestra casa, como el estándar de comparación de velocidad de los procesadores se empezó a usar como medida la cantidad de megahertz o gigahertz. Entonces, yo tendría un procesador de 1 gigahertz y después se compraba otro de 2, de 100 megahertz. Y después tenía uno de 200 megahertz, claramente el de 200 era superior. No sé cuántas instrucciones ejecutaba, pero el clock funcionaba más rápido, por lo tanto tenía la capacidad de ejecutar más instrucciones por unidad de tiempo. Bueno, a medida que aumenta la velocidad del clock, la cantidad de megahertz en su principio, después empezaron a aparecer con gigahertz, 2, 3, etcétera, gigahertz, los procesadores Intel particularmente, que usamos en PC y pequeños servidores en principio, y ahora ya también en servidores más grandes, generan mucho más calor. Entonces, cuando uno tiene hoy, por ejemplo, servidores Intel que funcionan, no sé, a 5 GHz, eso genera un calor importante, que si no lo tengo en una sala de computación y refrigerada, ¿sí?, se terminan quemando. Entonces es necesario, en un data center, uno refrigera el data center. Entonces, yo administro algunos data centers. Entonces, uno analiza los costos que tiene el procesar con múltiples servidores en un data center. Y ve, por ejemplo, el costo de energía, ¿sí? ¿Cuánto sale la luz? El costo de energía. Entonces, ahora uno tiene que pagar para darle power, para darle energía, electricidad a los servidores, pero también tiene que pagar para darle refrigeración, para que no se terminen quemando por toda la temperatura que levantan. Es más, una cosa es tener un solo servidor y otra cosa es tener 100 servidores, ¿no? La temperatura que se genera es interesante dentro de un data center. Si el sistema de refrigeración se termina, por algún motivo deja de funcionar, muchos de esos equipos se terminan quemando. De hecho, hay sensores que hacen que esos servidores especializados, o de alto porte, digamos, se den cuenta que se van a quemar y se terminan apagando solos, ¿sí?, antes de quemarse. Entonces, bueno, si uno analiza el costo de la energía, se da cuenta que, esto es regla más o menos general, el 50%
o menos lo utiliza para darle energía a los servidores. Y el 50% o más restante se utiliza para darle refrigeración, ¿sí?, a esos servidores, ¿sí? El estándar es más o menos cerca del 50% para cada cosa, el gasto que uno tiene en energía. Nosotros podemos ponernos acá a discutir sobre cuál es el costo de la energía real en Argentina. Yo lo he hecho hace muchos años atrás, y en algún momento alguien que venía de Estados Unidos me decía, para que ustedes tengan valores de energía similares a lo que tiene el mundo, tendrían que agregarle a su factura de luz un 0. O sea que efectivamente la energía era muchísimo más cara de lo que nosotros pagamos hoy. Pagamos en ese momento y también pagamos. O sea, es carísima. Y estar gastando el 50% de la energía para la refrigeración es un gasto elevado. O sea, ¿qué pasaría si decimos vamos a darle mayor cantidad de gigahertz a los procesadores? ¿Sí? Eso haría que se genere más calor. Por lo tanto, necesitaríamos darle mayor potencia al sistema de refrigeración. Gastaríamos más plata para darle mayor cantidad de gigahertz a los procesadores, pero gastaríamos mucha más plata para tratar de que esos procesadores no se quemen por la alta temperatura que generan. Entonces, en ese momento, cuando se produjo esa situación, los fabricantes en general, la industria en general, decidió dejar de competir en las velocidades de los procesadores por gigahertz. Dijeron, el camino claramente no es este. No tiene mucho sentido que empecemos a fabricar procesadores de 20 gigahertz, porque la cantidad de energía que vamos a necesitar para refrigerarlos va a ser altísima, y no va a ser costo efectivo, digamos, la cantidad de plata que gasto con respecto al beneficio que obtengo. Entonces, la alternativa era mantener la cantidad de, ¿cómo se dice?, de gigahertz, pero tener múltiples núcleos, ¿sí? Aumentar el paralelismo. O sea, no tener un procesador que funcione muy rápido, uno solo que haga las cosas rápido, sino tener 2, 4, 8, lo que sea, más que ejecuten tareas en paralelo. Y en ese sentido, si van a ejecutar tareas en paralelo, para que una aplicación aproveche eso, es necesario que la aplicación sea programada multithread, para que cada rutina, por ejemplo, cada función dentro de mi proceso, dentro de mi programa, pueda estar ejecutando de forma simultánea. A ver, si ustedes llenan el tanque de su auto y dicen, vamos a Mar del Plata, 400 kilómetros, aceleran a fondo, no sé, el auto le da para correr a 200 kilómetros por hora, y si el auto tiene una computadora, les va a decir cuál es el consumo instantáneo, cuánto están gastando de nafta por cada 100 kilómetros. Y si van a 30, le va a decir una velocidad, si van a, digamos, un consumo, si van a 100, tiene otro consumo, si van a 150, 200, tiene otro consumo, totalmente distinto. Entonces, puede ser que yo vaya más rápido, que lleguen, por supuesto, mucho antes, pero mi consumo de combustible puede ser exagerado, porque al ir más rápido gasto mucho más combustible. Voy al doble de velocidad, pero gasto más del doble en combustible. Entonces, generalmente hay un punto intermedio en donde se maximiza el rendimiento del combustible que le cargué a mi auto, ¿ok? Y esa velocidad más o menos está en el orden de, depende del auto, por supuesto, entre 100 y 110, o 110, 120, en algún lugar por ahí, según el auto, ¿está? Lo mismo sucede con las embarcaciones. Hay una velocidad a la cual debería moverse una embarcación, un buque, digamos, que cruza, que lleva, no sé, containers de un lugar del mundo a otro, ¿sí? Quizás podría ir más rápido, pero no le conviene porque el gasto de combustible sería excesivo. Y eso mismo se aplica a nivel de computación. No tiene sentido procesar a alta velocidad con un solo procesador, porque eso generaría un clock muy rápido, generaría demasiado calor y estaría gastando muchísima energía en el procesamiento y en la refrigeración. ¿Está? Bueno, entendido esto, los distintos fabricantes, los fabricantes más importantes de procesadores, decidieron avanzar en el mundo del multicore. Y cuando decidieron avanzar en el multicore, se dieron cuenta, bueno, ya lo sabían, ¿no? Pero para que cierre la historia, como que se dieron cuenta de que aquellas empresas que fabricaban CPUs para procesamiento gráfico, lo que conocemos como GPUs, ¿sí?, los procesadores que vienen en las placas de video tenían muchos cores. ¿Saben cuántos cores tiene una placa de video, más o menos? Dependiendo, pero arriba de los 5.000, 6.000, la buena. Claro, exactamente. Ese número yo ya le perdí la cuenta, pero cuando lo miré por primera vez, tenían 1024 threads. 1024 cores, perdón. Después 2048, 4096, ¿está bien? Por supuesto que a medida que evoluciona la tecnología, tienen más cores y tienen una alta capacidad de procesamiento paralelo. Ahora, cada core, ¿sí?,
a su vez, no es tan rápido, pero la potencia está en que se pueden hacer muchas cosas en paralelo. De hecho, ¿cuáles eran las empresas más importantes de placas de video? Nvidia una, y la otra no me acuerdo. Pero esas empresas terminaron siendo compradas por Intel y por AMD, por ejemplo, para tomar tecnología del desarrollo de procesadores multicore. Entonces, el futuro viene por ese lado, por la capacidad de procesamiento en paralelo. A ver si... No sé si alguna vez le mostré esta página. ATI, profe. Yo también me quedé pensando. Sí, exactamente, ahí está. ATI. Tenés razón, sí. Bueno, yo le estoy compartiendo solo una página, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir y les voy a compartir. No sé si lo vimos en algún momento. Os suelo mostrar esto. Claramente hay una carrera para tener las mejores computadoras, ¿no? Las mejores supercomputadoras. Este sitio, en realidad, es una organización sin fines de lucro, de hecho es .org, ¿no? Que se llama Top 500, Top 500. Esta organización lo que hace es benchmarks, o sea, mediciones y evaluaciones, particularmente de computadoras muy potentes. Y esas mediciones la publica cada 6 meses. O sea, hay dos publicaciones, dos listas, dos rankings que se publican por año. Una a mitad de año y la otra a fin de año, creo, o algo así. Y ahí se listan las computadoras más potentes que existen hoy en el mercado. Así que vamos a mirar por acá. Acá está, noviembre del 2021 y la última es junio del 2022. La próxima va a ser en noviembre del 2022, ¿no? Todos los junios y noviembres se hacen evaluaciones, se publican los benchmarks que hicieron y seleccionaron ahí las computadoras más potentes. ¿Qué hace acá un fabricante de computadoras que dice, yo soy muy bueno, quiero que el mundo lo sepa, me voy a que me mida un tercero? Ese tercero sería, no me mido yo, no me mide el cliente, me mide un tercero, un especialista, que es esta organización sin fines de lucro que se llama Top 500. Y Top 500 saca el ranking. Entonces, hoy la computadora más rápida del mundo se llama Frontier. ¿Sí? Lo fabricó HP. Vieron que HP se dividió en dos partes, porque HP tenía una parte tradicional que estaba dando déficit, que era la parte de computación, de procesamiento, digamos. Y tenía una parte que daba mucho dinero, que era la parte de impresoras hogareñas y todo. Entonces, en algún momento decidieron dividirse en dos, hay dos HP ahora, y una es HPE, que es la que se dedica al procesamiento, si se quiere. Entonces, HPE, con una computadora que se llama así, esto significa HP Enterprise, ¿no? Una computadora que se llama así, Cray EX235A, que tiene, parece que ser estos procesadores, es la computadora más rápida del mundo, que se encuentra en este laboratorio, Oak Ridge National Laboratory, en Estados Unidos. Y acá dice la cantidad de cores que tiene esa computadora, ¿ok? 8.730.112 cores. Y acá dice cuál es el consumo que tiene esa computadora, 21.100 kilowatts, un consumo de una ciudad, digamos, de una ciudad chica. ¿Okay? Y esta es la potencia de cálculo que tiene, medida en un momento de procesamiento estándar y en un momento de procesamiento, ¿cómo es? Este es el máximo rendimiento y este es el momento pico, ¿sí? Como una medida de máximo, promedio máximo, digamos, y otro que sea el valor máximo alcanzado en algún momento. En lugar de medirse por cantidad por gigahertz, claramente acá no aparece en ningún lugar la cantidad de gigahertz, ¿sí? No se mide por eso, la potencia que tiene la computadora. Tampoco se mide por millones de instrucciones por segundo, ¿sí? Por MIPS, porque de hecho ya se procesan muchísimas instrucciones por unidad de tiempo. Sino que lo importante para estas supercomputadoras es la cantidad de operaciones de punto flotante por unidad de tiempo. Aritmética, digamos, ¿no? Punto flotante. Cálculo con números reales, con exponente y mantisa, ¿ok? Eso es una suma de dos números reales, sería una operación de punto flotante, una multiplicación, una división, lo que sea. Y a eso se denomina FLOP. Es decir, FLOP es esto, ¿no? Floating Point Operations. Operaciones de punto flotante, ¿sí? Por unidad de tiempo. Ahora, en lugar de decir un K flops, o sea, 1000 flops por segundo, no K, no mega, no giga, sino petaflops por segundo. Entonces, esta es la capacidad de cómputo que tiene en promedio máximo. Y como pico máximo, 1.685.000 petaflops. Fíjense qué ventaja le lleva a la número 2 y a la número 3, ¿está bien? 1.685 contra 500. Esto es tranquilamente 3 veces más. Y la segunda le lleva a la otra
por lo menos un 100% más, ¿sí? Y acá están un poquito más apretados. Estas son las computadoras más rápidas del mercado. Bueno, ¿por qué vinimos acá? Solo para ver esto, ¿no? O sea, uno de ustedes me puede decir, no, yo tengo una PC con 8 cores. Bueno, acá estos muchachos tienen un equipo con 8 millones de cores. Qué bestialidad. Sí, sí. Y el consumo, bueno, para pagar la luz... Igual entiendo, profe, que estos son proyectos, ¿no? O sea, no, esto no es comercial. No, esto está en producción, no es comercial. Esto está en producción, funcionando en este laboratorio. Claro, por eso. Quizás haciendo una simulación de una guerra nuclear, quizás haciendo Claro. una simulación de cómo, que se suele llamar desplegamiento de proteína, para saber cómo se puede curar el cáncer de una forma u otra. Hay un montón de simulaciones hay muchísima computación que se hace para simular eventos. Por ejemplo, hay computadores especiales donde corren procesos para calcular el pronóstico del tiempo, pero no es para decirnos a través de Google, mañana 23% probabilidad de lluvia, sino que están analizando cómo va a ser el clima dentro de 50 años en todo el mundo. Sí. Entonces te dice, claro, unos cálculos tremendos, ajustados día a día, según lo que va pasando, ¿sí? Y que te dicen, che, ¿por qué no nos compramos una parcelita en el Sahara? Que quizás parece ser que en 50 años va a ser el paraíso terrenal, digamos, porque va a cambiar tanto el clima que ahora va a ser buenísimo vivir en el Sahara, ¿ok? Claro. Ese tipo de cosas. O en realidad analizando cómo van a ser si el clima se va a presentar favorable o no para determinados productos, para determinados cultivos, etcétera, ¿no? Hay infinidad de cosas que se hacen para las cuales necesitamos supercomputadoras. Muchas de esas supercomputadoras tienen aplicación militar, claramente, ¿no? Profe, y ya que estamos, le pregunto porque lo estoy leyendo acá en la página. ¿Qué es de la quantum computing? O sea, ¿qué evolucionó esa tecnología al final? Sabés que no sé cuánto hay al respecto. A mí me tiene preocupado eso, porque tengo inversiones en criptomonedas y me da la sensación de que... Exactamente, yo por lo último que había escuchado es que no había logrado como hacer un producto estable de eso, ¿no? Ah, puede ser, pero yo leí algunos artículos donde había mucho avance, decían, pero... Sí, pero no sé dónde hace un quedó. montón, no sé cuándo nació, ya tiene un montón de años el quantum computing. Sí. Me acuerdo que yo había leído algo y supuestamente era muy superior. Claramente, todos los esquemas de seguridad que tenemos, la criptografía que se usa a nivel de computación hoy para seguridad. Por ejemplo, a ver, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? No sé si conocen, vieron que cuando se bajan un archivo de internet, muchas veces al lado del archivo aparece un numerito largo. En realidad es un número en hexadecimal, que básicamente es un número que les dice qué contiene ese archivo. Fíjense, yo tengo un archivo acá que se llama X, tiene esas letras, A y B, ¿ok? Yo le puedo decir, analízame con un algoritmo, se llama MD5, le aplico una función de hash que es MD5, y le digo, fíjate en el archivo X. Entonces me muestra lo que sería una especie de resumen, un número en hexadecimal muy largo, que me dice, este número le corresponde al contenido de ese archivo. Yo copio el archivo X al archivo Y, sobrescribo el que está, o sea que X es igual, e Y son iguales. Le aplico la función MD5 ahí, el resultado es el mismo que hubo antes, porque el contenido del archivo X es el mismo que el archivo Y. ¿Okay? Modifico un poquito el archivo Y, agrego una letra más y vuelvo a ejecutar ese programita que me genera este resumen, o digesto también se le suele decir, y el número es totalmente distinto. Claro, con eso puedo verificar si se corrompió o si hubo claro, si se corrompió la señal de download, incluso hay sistemas de seguridad en los servidores que recorren todos los archivos ejecutables, le calculan este resumen, un MD5 en este caso por el algoritmo que utiliza, y lo tiene anotado. Entonces después hace una nueva recorrida y compara, antes el archivo I me dio este valor, ahora me está dando este. Uy, entró un hacker y me cambió el ejecutable, porque yo no hice ninguna actualización de software. ¿Ok? Son temas vinculados con seguridad. Es como si fuera una especie de firma que me certifica qué es lo que tiene ese archivo. Cuando yo pongo una clave, ¿dónde está el archivo de claves? El archivo de usuarios, mundo Unix, Linux, es el archivo /etcétera /passwd. El /etcétera /passwords. Cada uno de las líneas de texto identifica un archivo, a un usuario. ¿Sí? Hay muchos usuarios que ya están predefinidos dentro del sistema, que no son usuarios en realidad, lo podemos explicar después, pero en este archivo de claves tengo 3 usuarios, que sí son usuarios reales. El usuario root, el usuario Oracle y el usuario Daniel.
¿Sí? Bueno, y tiene un montón de información, creo que lo hablamos de esto, ¿no? El 0 es el número de usuario, porque el sistema identifica a los usuarios por número. Este otro 0, ¿sí? Que está separado por 2 puntos, es el número de grupo, también es el grupo. Este usuario número 0 pertenece al grupo número 0. El nombre del usuario es este, acá se podría poner una descripción. Cada vez que este usuario se conecta, trabaja en el directorio /root, y el intérprete de comandos que lo atiende va a ser el /bin/bash, ese programa ejecutable. ¿Sí? Y algo parecido dice para estos otros usuarios que están acá, el usuario Oracle y el usuario Daniel. Fíjense que entre Daniel y el número de usuario, el número de grupo, etcétera, etcétera, en el segundo campo aparece una X. En todos aparece una X. Eso es en versiones actuales de Unix y de Linux, ¿no? Pero en versiones viejas, en ese lugar aparecía la clave, se solía decir la clave encriptada. O sea, supongamos, vamos a hacer así, MD5 zoom, que mi clave era Pepe. Entonces, en ese archivo hubiera estado guardado este resumen, ese digesto, ¿ok? Si mi clave fuese Carlitos, epa, en ese lugar donde estaría la clave, no estaría la clave guardada, sino estaría guardado la clave, se decía encriptada, pero no es una encripción, sino es aplicada una función de hash, que en este caso se llama MD5. Es una función particular que tiene la posibilidad de transformarme Pepe o Carlitos, cualquier string, en otro string, ¿sí? Que en ese caso tiene 32 dígitos, no, 32 bytes, o 32 dígitos hexadecimales, no me acuerdo. No sé cuánto hay ahí. ¿Cuánto hay ahí? A ver. ¿Cómo sería esto? 32 caracteres, o sea, 16 bits. 16 bytes. 16 bytes. ¿Está bien? Entonces lo que se guarda es la clave encriptada. De tal manera que si alguien me robaba este archivo, iba a poder leer esa clave hasheada, se dice, acá, en lugar de leer una X como ahora. ¿Sí? Entonces, si yo robo este archivo, tendría todas las claves hasheadas. Tendría esos números raros de 16 bytes, qué sé yo. Entonces, lo que debería hacer es escribir un programa para poder obtener la clave real, que haga pruebe todas las combinaciones posibles de claves para obtener este número. ¿Se entiende? Digo, a ver, con la letra A queda, con la letra B queda, con la letra C, y así componiendo hasta que dice, y con Carlitos queda esto. Y ahí me doy cuenta, esto coincide con lo que encontré en el archivo de password, ¿sí? Por lo tanto, la clave es Carlitos. Eso se llama tratar de deducir la clave mediante un algoritmo de fuerza bruta, que es de prueba y error, prueba y error. Hay que probar todas las combinaciones, ¿sí? Si las computadoras aumentan dramáticamente de velocidad, el tiempo para encontrar, para traducir, para probar todas las posibles combinaciones se reduce significativamente. Vieron, hoy en una organización cualquiera, más o menos seria, que tenga un área de seguridad, te dicen, cambia tu clave, no sé, mínimo una vez por mes. ¿Sí? Te obligan a hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque si llegan a robar el archivo de passwords, ¿sí? Si llegan a robar este digesto, haciendo prueba de error, le va a llevar más de un mes, con cualquier computadora potente, deducir que este digesto, ese resumen, corresponde a la palabra Carlitos, ¿sí? No podrían averiguar tu clave, ese es el tema. Con la computación cuántica, eso sería terrible, porque todo el mundo podría, en lugar de en un mes y medio, 2, 3, digamos, obtener el valor de tu clave a través de mecanismos de prueba y error, eso se podría hacer a una velocidad increíble. Con lo cual, muchos de los mecanismos de seguridad que existen hoy caducarían, no servirían más, ¿sí? Entre esas cosas, que no estaría bueno, es todo el tema de criptomonedas, ¿no? De blockchain, ¿sí? que es la base de las criptomonedas. Bueno, me parece que nos fuimos un poquito de tema, ¿no? Pero bueno, la carrera en la programación en paralelo en sí va por el lado de tener múltiples cores. Aumentar el número de cores, pero no incrementar la cantidad de gigahertz. Acá tenemos ejemplos de concurrencia versus paralelismo. Fíjense, si tengo un único core, puedo hablar de concurrencia. Entonces tengo acá la tarea 1, después la tarea 2, después la tarea 3, después la tarea 4. Yo creo que todas las tareas están ejecutando en simultáneo, pero en realidad, como tengo un único procesador, no lo están haciendo. En un momento dado, me paro acá en esta unidad de tiempo y dice, está ejecutando la tarea 2. Me paro acá y dice, está ejecutando la tarea 3. Sin embargo, cuando yo tengo múltiples cores, tengo paralelismo, ¿sí? O múltiples procesadores, lo que sea, tengo paralelismo, y en esta línea de tiempo, si me paro en cualquier momento,
Si tengo 2 cores, voy a tener 2 tareas que se están ejecutando a la vez. Que en realidad más que tareas serían 2 threads, que podrían corresponder al mismo proceso o podrían corresponder a distintos procesos. Bien. Una cosa acá. En algún momento yo mencioné, como parte de la historia, ¿no?, que Windows había evolucionado hasta un determinado nivel. Windows, en sus versiones viejas que corrían sobre DOS, la idea era que con IBM se habían distribuido, si se quiere, el mercado. A Microsoft le quedaba el mercado de hogareño y a IBM le quedaba el mercado empresarial. Y que para el mercado hogareño las PCs iban a tener DOS con Windows, y para el mercado empresarial IBM iba a desarrollar su propio sistema operativo, un nuevo sistema operativo que se llamaba OS2. Y OS2 al final fracasó, y una de las cosas que pasó es que se adelantó a su tiempo, que era multithread, ¿sí? Pero cada vez que uno creaba un thread, el área de memoria que se requiere se incrementa por el stack. O sea, cada thread tiene su propio stack. Entonces, si el sistema, un proceso cualquiera, empezaba a crear más threads, se creaban muchos stacks, y el problema en esa época era que no había tanta memoria. O sea, OS2 se adelantó mucho su tiempo en considerar que las PCs tenían que tener mucha más memoria de que la que tenían en ese momento, ¿sí? Las PCs tenían 1 mega ¿1 mega, no? Sí, 1 mega. Y esto requería que tenga mínimo 3 megas. Requería que tenga un monitor VGA, cosa que no había, y requería que tenga mouse, cosa que no era muy común en esa época. Y todo eso, más la cantidad de memoria que requería por tener múltiples threads y querer múltiples stacks, le permitió no poder desarrollarse en el mundo ni hogareño ni empresarial, ¿no?, inicialmente. Y ahí el proyecto termina fracasando. Pero bueno, lo que tiene que quedar claro acá es que cada thread necesita un stack. Bien, ¿cómo implemento programación multithreads? Los threads se pueden implementar a 2 niveles. Threads que se dicen de usuario y threads implementados a nivel de kernel. En su momento, Linux, por ejemplo, no soportaba threads basados en kernel. A partir de la versión 2.6 del kernel, sí soporta threads. Y por software también se pueden implementar threads a nivel de usuario, digo. Esto significa que lo que se usa es una biblioteca de funciones para que él se encargue dentro del proceso de distribuir la ejecución a cada uno de los threads que tiene el proceso. Uno de esos ejemplos son los threads POSIX, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, existen muchas formas de implementar los threads. Dice muchos threads que se transforman en un solo, a nivel de usuario, que se transforman en un solo proceso, en un solo thread a nivel de kernel. Otros, que son los más comunes para Windows, Linux o Solaris, por ejemplo, en donde tengo un thread a nivel de usuario, que cuando piden un servicio al sistema operativo, se transforman en un thread a nivel de kernel, ¿sí?, la relación 1 a 1. Y la otra es que cualquier thread de nivel de usuario, cuando pide un servicio al sistema operativo, ese servicio ejecuta en un thread específico, y el número no tiene por qué coincidir, ¿no? No hay una relación 1 a 1. Bien, eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver algunos ejemplos a nivel de programación de cómo se implementan los que se llaman los POSIX threads, ¿no? Recuerden que POSIX no es más que significa Portable Operating System, que significa esta parte POS, es Portable Operating System, es un estándar desarrollado por la IEEE, que al final de cuentas es lo mismo que Unix, y como todo sistema operativo tipo Unix dice que tiene que tener al menos una I y una X, por eso le pusieron el nombre POSIX, ¿sí? Y POSIX Thread es una implementación de thread para el Portable Operating System que desarrolló la IEEE, que estandarizó la IEEE, ¿está bien? O sea, es un estándar para el manejo de threads. Así que hagamos un intervalo, 20 y 25 seguimos, y vamos a hablar de una implementación. Una implementación para crear threads. Y estos threads reciben el nombre de POSIX Threads, ¿está bien? Como dice acá, los POSIX Threads nos pueden dar la posibilidad de ejecutar POSIX Threads de 2 formas. Antiguamente eran threads a nivel de usuario, pero en la implementación que vamos a ver ahora son a nivel de kernel. O sea, si el kernel tiene la habilidad para que yo le pida, créame un thread, bueno, se pueden implementar los threads a nivel de kernel. Si no, se implementaría a nivel de usuario, y básicamente cuando el control se le pase a ese proceso, el administrador de thread que está dentro del proceso seleccionará de todos los hilos posibles de ejecución aquel que va a ejecutar en ese momento. Es como que el planificador, el scheduler,
selecciona el proceso, y una vez que selecciona el proceso, ese proceso, la rutina que se activa, es una rutina que determina qué thread a nivel de usuario va a ejecutar. ¿Sí? Una cosa medio rebuscada, pero que existió. Hoy lo que existe, básicamente lo que vamos a ver, y lo que existe más, son más valiosos los kernel a nivel de, los threads a nivel de kernel, ¿no? Que implementa POSIX threads. Como dice acá, es un estándar, este es el número de estándar, la especificación del estándar, que es una API para crear threads y para sincronizar. Como dice acá, es una especificación, básicamente dice, che, las funciones que implementan threads deberían tener estos nombres, deberían tener estos parámetros, y este debería ser el comportamiento. Pero esta especificación no dice cómo se implementa internamente el thread, cómo el sistema operativo va a implementar el thread. ¿Sí? Dice cómo tiene que responder el sistema operativo ante estas funciones que tienen estos parámetros. ¿Sí? Como dice acá, la API especifica el comportamiento de la biblioteca de threads, pero la implementación es dejada en manos del desarrollador de la biblioteca. Este estándar de los POSIX threads, dice, son comunes, aparecen generalmente en los sistemas Unix, tales como Unix tiene muchos sabores, uno de los sabores es Linux, así que aparece Solaris, Linux, Mac OS X también. Para eso vamos a ver un ejemplo. Para poder trabajar con threads, programando en C, por ejemplo, es necesario incluir un archivo de encabezado para después, al momento de link edición, incluir el código de las funciones especificadas en ese encabezado. ¿Sí? Entonces, pthread.h. En este caso, este programa necesita hacer alguna impresión en pantalla, por lo tanto también hace un include del estándar input-output.h. ¿Sí? Esta sería una variable global, in sum, que por lo tanto, si esta aplicación tiene más de un thread, si este programa cuando ejecute genera más de un thread, todos los threads van a poder ver datos, van a poder ver este es un dato compartido por los threads. Acá tenemos una función, este sería el prototipo de la función, el cómo se usa la función, pero no está el código acá, que se llama runner. Esta función runner va a ser una función que va a ejecutar en un thread por separado. ¿Sí? Entonces, esa función que se va a utilizar para ejecutar un nuevo thread, ¿sí? Como el punto de entrada de donde arranca un thread, puede recibir parámetros, pero esos parámetros tienen que ser punteros. Me parece que no está escuchando. ¿Sí? Puede recibir un parámetro que sea un puntero a algo. Pero como puedes, un puntero básicamente es un número entero que se interpreta como una dirección de memoria, ¿no? Ese es un puntero. Y un puntero cuando apunta a algo. ¿Sí? Apunta a un carácter, apunta a un entero, apunta a un string, apunta a lo que sea, ¿no? O sea, apunta a algo. Ahora, si ese puntero puede apuntar a cualquier cosa, en C se escribe como param, en este caso el puntero, asterisco, este es un puntero a cualquier cosa. ¿Sí? Puntero a void, se suele decir que es un puntero genérico. Después vamos a ver a nivel de programación qué interpretación le damos a ese puntero. Y por otro lado, la función runner tiene que devolver un puntero. Así es la especificación de los POSIX threads. La función que se va a utilizar como punto de entrada de un thread, como punto de inicio de un thread, puede recibir un parámetro, no es obligatorio, pero puede recibir un solo parámetro, que es un puntero genérico, y la función, cuando termina, devuelve un puntero, que también es un puntero genérico. ¿Sí? O sea, un puntero a cualquier cosa. Acá tenemos la función main, que recibe dos parámetros, la cantidad de argumentos que se escribieron en la línea de comandos, y un arreglo de punteros a strings, a caracteres, que dice qué es lo que uno especifica, los strings que uno especificó en la línea de comandos. Después vamos a ver cómo se usa. Entonces, acá declaramos una variable, que básicamente es un número entero, pero para especificar de que en realidad se utiliza una especificación de tipo, que sería como una especie de sinónimo de enteros, ¿sí? Se suele llamar a esto un typedef, que se llama pthread-t. Pero básicamente lo que está diciendo es, esta variable tid, que significaría thread ID, es un número, pero me va a servir para especificar un thread, la identificación de un thread. Y por otro lado, un thread tiene atributos, y esos se pueden guardar, esos atributos se pueden definir en una estructura de datos que es de este tipo, ¿sí? pthread attr, t. pthread attr, t. Terminan con t porque de alguna manera estos son sinónimos a tipos de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este programa? Pregunta si la cantidad de argumentos que se le pasaron en la línea de comandos es distinto de 2, porque se supone que uno va a poner nombre del programa y un número entero al lado.
supongamos que acá dice, si no puso esto, me dice, che, esto se usa de esta forma. Me manda un mensaje a la pantalla en donde dice, esto se usa así. Este sería el nombre del ejecutable por default y un número entero a continuación. Como si ese no es el caso, si no hay dos argumentos en la línea de comandos, los argumentos serían el nombre del programa y el valor entero. Si ese valor queda reflejado en argc, si ese valor es distinto de 2, che, hay un problema, lo escribiste mal, acá te muestro cómo se usa, y mi programa automáticamente termina con la función main termina y mi programa termina con un return -1. Después, pregunta, si lo que es este argb sub 1 sería la segunda posición de este vector. La primera posición tendría este string a.out y la segunda tendría el valor entero, que uno se supone que puso en la línea de comandos. Entonces, si esto es igual a 2, continúa y dice, che, lo que está en la segunda posición, a ese string, que lo considero escrito en ASCII, ahí está la A, que significa eso, lo transformo to entero. Tomo ese string y el número que se escribió a continuación del a.out lo transformo a un número entero. Si ese número entero es menor que 0, está mal, ¿sí? Hubo un error en la conversión, entonces está mal, lo que dice, che, debe ser mayor que 0 ese número, y retorna -1, o sea, también abandono el programa, ¿no? Abandono la ejecución. Vamos a suponer que eso lo pudo hacer bien. Acá viene y dice, esta variable, que es una estructura de datos que tiene atributos, se lo pasa a esta función que es de pthread, que básicamente lo que hace es inicializa esta estructura de datos, le carga valores default. ¿Tá? No viene al caso ahora, mucho no importa, simplemente sabemos que esa estructura de datos está definida. La función que sí tenemos que ver bien acá, en principio es esta. Esta función es de la librería de POSIX Threads, ¿sí? Su nombre es pthread_create. Esto lo que hace es crea un thread, ¿sí? Y esta función acá está recibiendo tid es una variable entera, ampersand tid es un puntero a la variable, o sea, le está pasando punteros a la función, porque de esa manera la función pthread_create puede modificar estas variables. O sea, la forma de hacer que un parámetro sea entrada-salida en C básicamente es no pasarle el valor, sino pasarle la dirección. Y pasar la dirección de una variable es con el ampersand adelante. Entonces le paso una variable tid, otra variable attr. Después de crear el thread, acá me va a devolver la identificación del thread, el número que le corresponde a ese thread. Y en attr, por ahora vamos a considerar que no hace nada. El tercer parámetro es el nombre de la función donde va a comenzar la ejecución. Fíjense, la función runner, el código de la función runner está acá, abajo. ¿Sí? Y el último parámetro es un número, es lo que estaba en la línea de comandos, no en la posición 0, sino en la posición 1, es el número entero, que acá se supone que estoy pasando el número entero. Entonces, la ejecución de mi programa principal comienza en main, y ejecuta todas estas líneas, ¿no? Una tras otra. Tengo hasta ahora, mi programa nace con un hilo de ejecución. Hace esto, que bien no sabemos qué es, pero lo hace, y después llega a este punto, a pthread_create. Va a hacer un pthread_create, y esto va a crear un thread. ¿Dónde comienza a ejecutar el thread? En una función que se llama runner. En C existe el concepto de función, y el nombre de la función se considera como un puntero que en lugar de apuntar a un dato apunta a la función, ¿sí? Entonces esto quiere decir, che, quiero crear un thread a partir de esta dirección, que es la dirección de la función runner, o sea, a partir de apunta acá. Como resultado de la ejecución de esto, voy a tener un thread que continúa ejecutando en lo que sería el thread principal, el que nació con el programa, con el proceso, y después de esta instrucción, si todo va bien, se va a crear un thread que va a empezar a ejecutar estas instrucciones que están acá. El programa principal, el thread principal, podría ejecutar la cantidad de instrucciones que quiera. O sea, hace subidas, digamos, ¿no? Ejecuta sus instrucciones. Mientras tanto, el otro thread inicializará estas variables con distintos valores y después hará un ciclo con alguna lógica, sumando números, etc. En ese momento, ambos threads están en ejecución. Si tengo un solo procesador, el sistema operativo determinará qué thread va a ejecutar. Si tengo múltiples procesadores, cada thread podría ejecutar en un procesador distinto. O sea, podría haber simultaneidad, ¿sí? Paralelismo. Si mi programa que está acá sigue ejecutando instrucciones y este thread hace todo lo que tiene que hacer para indicar que termina, no tiene que decir terminó la rutina y tener un return o tener simplemente la llave que cierra, sino tiene que decir, cuando llego hasta el final, mi thread termina, mi thread deja de ejecutar. Fíjense que esta rutina que hace las veces que corre en otro thread, hace acceso a la variable sum, tiene acceso a la variable sum. La variable sum
es una variable global. Pero puede hacer porque comparten esos datos entre el thread principal y el thread recién creado. Después dice, para una variable local, para ahí variando de 1 hasta upper, en donde se supone que upper es lo que terminó pasándose como parámetro, o sea, ese puntero se interpreta como si fuera un string que se lo pasa entero y eso se guarda en la variable upper, ¿sí? Por ejemplo, si pusimos en ejecución del programa a.out y el número 10, básicamente lo que va a pasar es que la variable upper va a tomar el valor 10. Y después lo que tendríamos es un ciclo que se repite desde 1 hasta 10 veces. Y lo que hace en el cuerpo del ciclo es sumar a lo que tenía el valor 0, el número 1, después el número 2, después el número 3 y así siguiendo. Cuando termina de hacer todo eso, ¿sí? Debería ejecutar, indicarle al sistema, a través de pthread exit, cómo terminó. ¿Sí? Decirle, terminó este thread, es una terminación, es como un exit a nivel de proceso, pero en este caso no termina el proceso, porque es un exit a nivel de thread. Acá termina el thread. Y devuelve un código de retorno. Entonces, mientras Runner estuvo ejecutando este código en un nuevo thread, cuya identificación me quedó en la variable tid, lo que hace el proceso padre es ejecutar, en este caso solamente tiene un comentario, no va a hacer nada, y después hacer un pthread join, ¿sí? Pthread join es similar a lo que habíamos visto como wait, ¿sí? La sentencia wait a nivel de proceso, el system call wait a nivel de procesos, que lo que hace es espera la muerte de un hijo. Queda ahí detenido esperando la muerte de un hijo. Básicamente acá lo que le está diciendo es quiero quedarme a esperar cómo termina el thread que acabo de crear recién, cuya identificación está guardada en la variable tid. Entonces dice quiero esperar que termine tid. Y cuando tid devolvió un código de retorno que es 0. Si yo hubiera especificado un segundo parámetro acá en pthread join, una variable, este 0 pasaría a asignarse a esa variable, ¿no? Para saber que en este caso que terminó bien. Pero como no me interesa, le pone null. Y finalmente continúa el thread, o sea, cuando este thread muere, este otro thread que pidió hacer un join, continúa, ¿sí? Porque acá se detuvo. Hizo una espera, esperando la muerte del thread hijo. Y acá lo que sucede es que este programa imprime el valor de la suma, ¿sí? Lo que quedó en la variable sum, ¿sí? Y la variable sum fue modificada por este otro thread. ¿Se entiende? A ver. Más o menos, profe, yo me perdí un poco. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo entonces. A ver, voy a compartir otra ventana y lo vamos a ver con otro programa. Vamos a mirar un programita que se llama hello.c. Tenemos el autor del programa. La última revisión cuando fue. Bueno, acá dice, che, vamos a incluir la biblioteca el archivo encabezado de la biblioteca pthread.h. Incluimos stdio.h, standard input output, y también standardlib.h. Vamos a definir una constante, num_threads, así vamos a usarlo dentro del programa, pero esto no es más que el número 10. ¿Sí? No es más que el número 10. En todo lugar donde aparezca num_thread, ejemplo por acá, es como si yo hubiera escrito un 10. Este define es una instrucción para el preprocesador de C, que lee el programa primero, y cuando ahí le digo, che, si encontrás un num_thread, reemplazarlo por 10. Así genera un código nuevo, y ese código es el compilado. O sea que el compilador nunca ve el string el nombre es en un thread, sino que ve el 10. Bueno, después tenemos una función. Esta es la función que vamos a usar para imprimir algo, ¿sí? Se llama print hello y recibe un parámetro. Es una función que recibe un parámetro, que en lugar de recibirlo como entero, como char, como lo que sea, lo recibe como puntero, ¿ok? Él lo recibe como si fuera un puntero. Pero después lo imprime como si fuera un número. Porque en realidad no le vamos a pasar un puntero, sino le vamos a pasar un número. Esto Y lo único que va a hacer la función es imprimir el número, el valor que recibió como parámetro. Threads. Thread es un arreglo, es un vector, ¿sí? De 10 posiciones, porque num_thread tiene 10 tiene como valor 10. Entonces, num_thread en cada posición va a almacenar un número, algo, que es de tipo pthread_t. Pero bueno, básicamente pthread_t es un número entero, así que va a almacenar 10 enteros, ¿sí? En donde cada entero va a ser interpretado como si fuera de tipo pthread, como si fuera la identificación de un thread. ¿Sí? Se entiende que tengo un vector de 10 posiciones, ¿no? Porque tengo dos variables, RC y T, que son enteras, y acá dice, vamos a hacer una cosa, dice, vamos a implementar un ciclo. Para T, variando de 0 a num_threads. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por cada iteración del ciclo, vamos a modificar la variable T y la vamos a incrementar en 1. La primera vez que hace el ciclo, T va a ser igual a 0, después igual a 1, después igual a 2.
aparece, cuando entra el ciclo, todo esto lo va a hacer el thread principal, ¿no? El único que tenemos hasta ahora. Entonces, ese thread principal lo que va a decir es creando el thread número T. O sea, creando el thread número 0. Después va a decir creando el thread número 1. Entonces va a imprimir ese mensaje de creando el thread y lo que va a hacer es llamar a la función pthreadCreate. Y le va a decir, si es el primer número que te paso, si es la primera vez que ejecutas, el valor de T va a ser 0. Entonces, en el vector, en la posición 0, déjame la identificación del thread. O sea, creo un proceso, creo un thread que tiene un número, bueno, la identificación va a quedar en la posición 0 primero del vector, después en la posición 1, 2, 3, 4 y así siguiendo hasta la posición 9. Porque ese vector tiene 10 posiciones en total. Después dice, esto podrían ser los atributos para crear el thread, no vamos a olvidar de eso. Y lo que le decimos es, che, crear el thread, pero la ejecución de ese thread comienza, el thread es la rutina, es la función print hello. ¿Sí? Por eso se le pasa acá el nombre de la función. Y bueno, y acá se le pasa también, engañándole como que fuera un puntero genérico, el número T. O sea, se crea el thread, print hello, y se le pasa como parámetro el valor 0. Esto devuelve un código de retorno. ¿Está bien? Si RC es 0, ¿está bien? Hubo un error. Y imprime el error y termina. Pero supongamos que nunca da error, entonces lo que hace es repite el ciclo. Y así dice creando el thread 0 primero, después dice creando el thread 1, el thread 2. Va a crear en total 10 threads, ¿sí? Y esos 10 threads van a ejecutar todos en forma paralela o en forma concurrente. Y la identificación de esos threads va a ir a parar al vector. La identificación del thread 0 va a ir a parar a la posición 0 del vector, la del 1 en el 1 y así siguiendo. ¿Sí? Pero fíjense, en el programa no hace uso de la identificación del thread. Este programa lo único que hace es crear threads. Esos threads comienzan a ejecutar, imprimen algo y después terminan de ejecutar. ¿Se entiende? Sí. Mi programa principal hace este ciclo, mi thread principal hace este ciclo, crea 10 threads, porque repite este ciclo 10 veces, y después continúa y dice, terminé. Me voy y no informo código de retorno. ¿Sí? Cada uno de esos threads hace que esta función se ejecute, haya 10 threads que ejecuten el mismo código, print hello, y cuando termina cada una de esas impresiones, hacen un exit. El thread que se creó, cuando llega al final acá, termina. Entonces vamos a compilarlo. ¿Sí? Y compilador, bueno, vamos a ver el ejecutable. Compilador era GCC. El programa que voy a compilar es hello.c. Y el archivo que quiero generar, el output, se va a llamar hello. Fíjense qué pasa. Me dice que en la función main, bueno, hay un warning, no lo voy a pasar por alto, pero más adelante dice, en la función main, dice, hay una referencia que no está definida. Esto quiere decir, hay un nombre de una función, en este caso, que se llama pthreadCreate, que apunta, que no sabe dónde está la función, y como no está, no puede resolver esa referencia. Se llaman referencias no resueltas. O sea, no está el código, o sea, me dice, vos estás usando una función pthreadCreate, pero en ningún momento escribiste el código. Lo que pasa es que el código está en una librería de funciones, en una biblioteca de funciones, ¿no? Que en inglés se dice library y todo el mundo lo traduce como librería, pero en realidad es biblioteca, ¿no? Entonces le tengo que decir, mira, no, yo lo que quiero hacer es tomar el fuente hello.c, quiero que compiles y que después hagas la link edición. En la link edición tenés que considerar la biblioteca estándar de C, que siempre la toma, pero también tenés que tomar la biblioteca de pthreads. Es otra biblioteca de funciones. Y la salida, dejarlo en el archivo hello. Entonces lo único que hizo fue ejecutar y me tiró un warning, ¿no? Es por el uso que estoy haciendo de ese número, que lo paso como puntero y qué sé yo. Eso igual, profe, es una particularidad de C, ¿no? Porque, a ver, no me acuerdo el código como mostró recién, pero estaba incluida la librería, estaba incluida, ¿no? En el código. Acá arriba lo que tenemos. Eso, está bien. Yo porque estoy acostumbrado a Python, que vos ya le pones la librería y... Esto no es una librería, en realidad. Ah, ok. Esto es un archivo de encabezado. Vamos a No ver. me acuerdo, ya no me acuerdo, sinceramente, ¿no? No, pero este es un archivo de encabezado, barra user, ¿verdad? Barra include. Red.h.
Si yo miro este archivo de encabezado, tiene un montón de definiciones, tiene otros include, bla, 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 bla. Sí. Un montón de cosas, pero lo que me interesa acá es que en algún lugar, complicadito el código, pero en algún lugar, vamos a buscarlo. ¿Dónde está esto? Acá. Está la función pthread_create. Ok. Está medio rara escrita, pero está la función. Pero no está el código de la función. Está el cómo se usa, los parámetros que recibe. Ok. ¿Sí? No, esto se llama prototipo. Está el prototipo de la función. De tal manera que él, cuando vea cómo yo invoqué la función, puede hacer una comparación con el prototipo y decir si lo estoy usando bien o lo estoy usando mal. Claro. Yo me quedé comparándolo con Python, que vos ponés la librería y ya te importa, obviamente, el código, ¿no? Claro, entonces el código está en un archivo especial, que debe estar seguramente, no sé, ahí no estoy seguro. No está acá. No está acá, está en otro lugar, tampoco está acá. Bueno, está en algún lugar donde está el código compilado. Lo que tengo que decirle es, che, quiero que compiles, Claro. pero en el momento de link edición, agregame Agregar el en código. la librería pthread. ¿Sí? Quedó claro. Y generamos un ejecutable que se llama hello. Bueno, ya me lo generó. Así que ahora deberíamos ejecutar hello. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer es crear 10 threads. Va a decir creando el thread 1, 0, 1, 2, qué sé yo, y después va a decir lo que decía la función print hello, que básicamente era esto de acá, ¿no? Hello world, el número 1, 2 puntos, el número 0, el número 1, el número 2, y en todo decir hello world, hello world. Barra, hello. ¿Está bien? En el ciclo del thread principal dice creando el thread 0. Y después de ese mensaje hizo un pthread create y creó el primer thread. El número del thread no es el 0. El número lo dice thread 0 porque es la primera vuelta en ese ciclo, ¿no? Y ese ciclo ejecutó todo lo que tenía que ejecutar y quizás después de hacer todo esto, el thread principal terminó. El thread principal pudo haber terminado. El thread principal es el que nació en main y ejecutó todas estas instrucciones, básicamente este ciclo for, creando los threads. Como resultado de eso se crearon 10 threads, todos compartiendo este mismo código, pero todos recibieron una variable distinta como parámetro, un valor distinto como parámetro, y así siguiendo. Se crearon todos esos threads, después el sistema operativo tenía muchos threads y tuvo que correr los multiprogramados. Sí, porque esta máquina creo que tiene un solo procesor. Entonces, ejecutó un thread, seleccionó uno no al azar, sino en base al algoritmo de planificación y corrió el 6. ¿Sí? El que imprimió el número 6, Hello World. Después seleccionó otro que imprimió el 5, Hello World. Después el otro y así siguiendo. Fíjense, no los ejecutó en el orden en que se crearon. ¿Sí? Pero los ejecutó todo, ¿no? 0, 1, 2, 3, tenemos el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Está bien? Entonces, un hilo de ejecución imprimió todo esto. Y cada una de estas cosas que aparece acá, lo imprimió un hilo distinto. Este hilo de ejecución correspondía a lo que se estaba ejecutando en la función main. Y cada uno de estos, lo que se estaba ejecutando en un thread distinto, pero en todos los threads ejecutando la misma función. Print hello. ¿Está bien? ¿Se entiende, más o menos? Sí, profe. Ok. Hay muchísimos casos de uso de thread. No sé si se acuerdan cómo se multiplicaban matrices, por ejemplo. Se tomaba una fila y una columna y se multiplicaban elemento por elemento, ¿no? Y eso daba un resultado final. Entonces tengo muchas filas, tengo muchas columnas, tengo muchos valores para calcular. El cálculo, esas multiplicaciones y sumas que se hacen entre los distintos valores se podrían hacer en paralelo, diciéndole a cada thread, mira, vos encargate de multiplicar la columna 1 por la fila 1 por la columna 1. Al otro decirle vos la fila 2 por la columna 1. Al otro decirle la fila 3 por la columna 1. Y a otro decirle la fila 1 por la columna 2. Y así siguiendo, ¿no? Entonces, si tengo, no sé, una matriz resultante de 25 elementos, podría crear 25 threads para que todos se ejecuten en paralelo y todos estén haciendo los cálculos a la vez. ¿Ok? No haciendo todos estos cálculos de forma secuencial, sino ejecutando todos en paralelo. O sea, el nivel de rendimiento es terriblemente superior, ¿no? Bueno, llegamos al final por hoy, ¿qué les parece? La clase próxima vamos a hablar sobre memoria.